Deus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no anden preocupados por su vida, que comerán, ni por su cuerpo con qué lo vestirán, porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos, ni siembran, ni cosechan, no tienen bodega ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un codo de vida a su vida? Y si pues no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparse de lo demás? Fíjense en los lirios, como ni hilan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, cuanto más ustedes, hombres de poca fe. Así pues, ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber, y no estén inquietos, porque que por todas esas cosas afanan los gentiles del mundo, y ya sabe su Padre que tiene la necesidad de eso. Busque bien su reino y esas cosas se las darán por añadidura. Today we celebrate the feast of Saint. Hoy celebramos la fiesta de San Félix de Cantalicia. Vivió en los años 1500 y Cantalicia es una ciudad en Italia y sirvió a la comunidad franciscana como el limosnero de la comunidad. Nació y se crió en una granja, se crió como católico y en cierto momento tuvo un accidente con un arado y todo el mundo pensó que había muerto, pero se recuperó y se incorporó a los franciscanos y pasó a ser limosnero, realizando las tareas más humildes en el monasterio. Solía salir a pedir limosnas y él tenía una forma muy llamativa de decir Deo gracias, que significa gracias a Dios, cuando recibía las limosnas. De tal forma que su apodo fue el hermano Deo gracias. Un gran modelo para todos nosotros de humildad y de confiar en Dios. Por eso este pasaje del día de hoy acerca de los lirios en el campo, de que no tenemos que preocuparnos de las cosas que necesitamos. Dios nuestro Padre sabe que necesitamos. Sí, tenemos que preocuparnos de ciertas cosas, de ciertas necesidades, pero somos capaces de llevarlo demasiado lejos y de preocuparnos demasiado de lo material en lugar de las cosas de Dios. El pasaje del día de hoy dice, los no creyentes de este mundo se preocupan demasiado de esas cosas y dejan a Dios de lado. Sí, por supuesto que tenemos que procurar nuestras necesidades, es parte del plan de Dios, pero siempre con confianza en Dios. Él es quien realmente provee por nosotros. En la primera lectura de hoy de la carta a los Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3 comienza diciendo, por lo tanto, ya que han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Más adelante en el capítulo tenemos el versículo que leímos hoy. Ya que han sido resucitados con Cristo, si reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nos ha dado, no nos ha ayudado un poquito, nada más,
No es que nos haya dado ánimo, sino que nos ha resucitado, pues el pecado y la muerte nos tenían derrotados. No es como si pudiéramos resucitarnos a nosotros mismos. Dios es quien nos devuelve la vida y nos lleva a la vida eterna con Él. Así que el pasaje de hoy dice, hermanos, ya que son los escogidos de Dios, amados, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. El Señor ha hecho algo grande por nosotros. Ahora hemos de vivirlo. Comienza con ese mandamiento. Como Dios los ha escogido, revístanse de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. A través de las Escrituras vemos esa calidad del amor de Dios que los teólogos nos dicen es el amor de Dios por nosotros. Es algo electivo, es por su voluntad propia que hemos sido elegidos. No es algo necesario, sino que Dios ha elegido amarnos y salvarnos. Por ejemplo, podemos pensar en la cirugía electiva. No es necesario, sino es algo que uno elige. Dios elige a Israel. Forma a Israel a partir de Israel y Sara. Forma una nación entera de donde había de provenir el Mesías para la salvación del mundo entero. Y sin embargo, Israel en aquella época es una nación insignificante entre naciones más poderosas. No fue por la grandeza que ellos tuvieran, no es que Dios dijera, vamos a buscar la nación más poderosa de la tierra para sacar de ahí al Mesías. Al contrario, eligió a una nación pequeña rodeada de los poderes globales de la época, del mundo conocido. Y sin embargo, Él tiene una misión para esta nación pobre e insignificante que una y otra vez es conquistada por las naciones a su alrededor, que el Salvador del mundo ha de salir de Israel. El día de hoy, como cristianos, decimos que nosotros somos un pueblo elegido, elegido por la gracia. Recordemos la primera gracia que recibimos. Siempre es un obsequio. No somos capaces de merecerla. La gracia del bautismo no somos capaces de merecerla. Bautizamos a los bebés en la fe de la iglesia y los padres, pero es una gracia recibida libremente. Somos bautizados, confirmados, recibimos la Eucaristía. Dios es aquel que hace todo esto posible, el que nos da todo esto. Esto se expresa libremente en la Eucaristía porque Él viene a nosotros en comunión. El sacerdote da la comunión y somos capaces de participar en el santo sacrificio de la misa. Dios está realizando esta gran obra en nosotros y por nosotros. Los sacramentos nos transforman y la Eucaristía nos une con Él de manera más profunda. Así que esto expresa la elección de Dios por nosotros, nos elige a nosotros, viene a nosotros. Nosotros recibimos el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, es algo que nos es dado literalmente. Las bendiciones de Dios sobre Israel se vuelven universales en Jesús. No es solamente a través de un linaje físico. Oh, soy judío, entonces he recibido estas promesas de la alianza. Ahora podemos recibirlos de Cristo a través de la fe, quien viene a nosotros en la encarnación. Así pues, somos un pueblo elegido. La primera carta de San Pedro nos dice esto, una nación santa. En el Antiguo Testamento hay un sentido profundo de haber sido apartados, consagrados por Dios, separados de lo profano. Lo profano es en la forma del verbo profanar, significa usar algo mal, no de la manera en que está supuesto hacerlo, utilizarlo con desdén. Así que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
tenemos una gran dignidad y el pecado lo mancha, lo profana, cancela ese propósito. Y en la venida de Dios, al apartarnos para Él, nos hace un pueblo elegido, nos aparta para un servicio. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio, ellos habían de separarse en momentos de alabanza y servicio. Nosotros, como pueblo, hoy en día, nos convertimos en la posesión especial de Dios. Somos objeto de su protección especial. Posesión de Dios y la protección que recibimos de Él. Él nos protege en el mundo del pecado y la muerte y el maligno. Y todo esto viene de la mano con una responsabilidad de que hemos de proteger esa gracia que hemos recibido. Hemos de recibirla con cuidado. Así que en Cristo le pertenecemos a Él y tenemos una misión en el mundo. El arzobispo Wigner de Detroit dijo que Dios quiere recuperar a su mundo. Esa es nuestra misión, devolverle este mundo a Dios, hacer de este mundo un lugar que le pertenezca al reino, para la venida del reino, a través de la gracia, no solamente un linaje físico. Sucederá esto. Hemos de seguir su voluntad y buscar ese reino primero, como nos dice el Evangelio. Estaba pensando acerca de esto el otro día, de qué maravilloso es permanecer en ese estado de gracia que hemos recibido a través del bautismo y la confirmación. No es algo insignificante en el mundo de hoy. El mundo, la carne y el diablo nos atacan, pero eso es lo que significa, creo yo, cuando escuchamos esa frase: oh, este es un buen hombre, o este es un hombre recto. Permanecer en la gracia. Hemos de confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando estamos en estado de gracia, Dios puede utilizarnos como instrumentos especiales en el mundo para servir esta misión profunda que hemos recibido. Ser más dóciles al Espíritu Santo para que obre en nosotros. Y Él es capaz de utilizarnos, y el amor que tenemos, ese es el mérito verdadero de lo que hacemos, por amor a Cristo, ponerlo a Él en primer lugar. Puede que tengamos o no grandes talentos o habilidades y que hagamos un gran impacto en nuestro nivel natural. Es posible que tengamos habilidades o no, pero podemos tener un gran impacto a través del amor que tenemos. Esa es nuestra motivación, el servicio al Señor, ser sus instrumentos. Podemos pensar en la vida de oración, el efecto que eso puede tener en el mundo, o nuestra unión con la cruz de Cristo, cuando presentamos nuestros sufrimientos a Él. Así es como Dios redimió el mundo. Podemos participar en ello a través de nuevos esfuerzos de evangelización, esfuerzos para hacer de este mundo un lugar más justo, edificar una civilización de amor al servicio de la vida. Permanecer en estado de gracia. Dios puede utilizarnos de manera profunda. Jesús nos da la imagen de los lirios del campo y los pájaros en el cielo. Cuando habla de las flores, Él dice, están vestidas de gran esplendor, pero ni siquiera Salomón estuvo vestido de tanto esplendor. Así que cuánto más ha de proveer por ustedes, cuán valiosos somos para Él, radiantes con su gracia. Luego en Colosenses escuchamos que somos elegidos para ser santos y amados. Vemos en el Nuevo Testamento que el Padre llama a su Hijo amado en el bautismo y la transfiguración. De hecho, en esas escenas escuchamos la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, es mi predilecto, escúchenlo. En la transfiguración, Él lo está proclamando, mi Hijo amado, es su expresión de amor por Jesús. Amado es una forma en griego y en el Nuevo Testamento, una forma de agape,
Es un adjetivo verbal que significa que la persona es amada divinamente, amada por Dios. Siente ese amor personalmente. Esa palabra en griego no se utilizaba mucho en aquella época y fue tomada por los cristianos para describir ese amor cristiano al cual estamos llamados. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado amado y nosotros somos llamados amados, especialmente las cartas del Nuevo Testamento. Vemos que van dirigidas a la iglesia llamándola amada, y es apropiado porque la primera carta de San Juan capítulo 4 dice que estamos destinados a creer el amor que Dios tiene por nosotros. Dios que es amor, y aquel que permanece en Dios, Dios permanece en él. Y no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y nosotros respondemos a ello, a ese amor derramado en nuestras almas. Es una ofrenda libremente dada. Y como el Papa Benedicto indicó hermosamente, el cristianismo no es meramente una decisión ética que uno toma de vivir los mandamientos, etc., sino que es un encuentro con Cristo en nuestras vidas, que hemos experimentado de alguna forma, hemos sido transformados, recibimos los sacramentos, ese amor entra a nuestros corazones, de manera que hasta el día de hoy podemos encontrarlo en hombres y mujeres que reflejan su presencia. Nuevamente, aquí vemos la importancia de permanecer en estado de gracia. Lo podemos encontrar en su palabra y en los sacramentos, en especial en la Eucaristía. Podemos venir y rezar y recibirlo en la Eucaristía y en la liturgia de la Iglesia y en nuestra vida de oración. Podemos encontrarlo en nuestra oración personal y en la comunión viva de creyentes. Experimentamos el amor de Dios, percibimos su presencia y aprendemos a percibir su presencia en nuestra vida cotidiana. Él se presenta en nuestras vidas, quizás en situaciones en donde tenemos la belleza del mundo a nuestro alrededor, lo podemos encontrar de manera profunda. En el sur, en la región del sur, tenemos hermosas lluvias que hacen que haya mucho verdor. Hay que tomarse el tiempo para dar una caminata y experimentar la maravilla de la creación de Dios. ¿Cómo no podemos ver la providencia y el amor de Dios cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros en este mundo? Y Colosenses más adelante dice, revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Lo que hemos recibido, porque hemos recibido misericordia, hemos recibido perdón, Dios ha sido humilde hacia nosotros, cargó su cruz, sufrió por nosotros. Así que sí, estamos llamados a ser mansos y dóciles a su guía y dirección en nuestras vidas. Hemos de ser pacientes, incluso con nosotros mismos, en nuestro propio crecimiento espiritual. Retornar una y otra vez al Señor, ponernos de pie otra vez y seguir intentando. Y transmitir eso a los demás. Podemos ser duros con nosotros mismos y duros con los demás. Ese mismo juicio a veces que emitimos sobre nosotros, a veces lo emitimos contra los demás. Tenemos que darnos cuenta que a veces las debilidades de los demás son diferentes a las de nosotros, pero todos somos iguales. Estamos todos luchando en una gran batalla. Qué maravilla que somos capaces de soportarnos unos a otros en nuestras debilidades y perdonar realmente, no solamente alejarnos de las amistades y situaciones en donde hemos sido lastimados, sino olvidarnos de las personas, sino soportarnos unos a otros, reconocer que hemos de irradiar esa gracia que hemos recibido con el prójimo.